tardes, amigos de Grado Cero. Estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para hablar con el doctor Francisco Ibarra Palafox sobre su más reciente texto de la privatización bancaria, editado por el Siglo XXI y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Guadalupe. Tenemos en nuestras manos un texto que sirve como, punta de lanza en lo que es investigación jurídica, porque estamos hablando de que todo esto nace también auxiliado de un recurso y un derecho que yo creo que muchos de los estudiantes de la licenciatura en Derecho deben de conocer, que es el acceso a la información. Y si ustedes tienen a bien buscar textos que hablen sobre la privatización bancaria en México, van a encontrar que no hay nada tan completo como el texto del doctor Ibarra. ¿Cómo fue esto de solicitar la información? ¿Cómo fue todo este proceso de elaboración del texto de privatización bancaria? Sí, Guadalupe, inicialmente pretendía hacer un ensayo o un artículo sobre la privatización bancaria porque había trabajado yo en el sector bancario durante la década de los 90. Me dirigí a las principales bibliotecas financieras del país y no encontré documentos y tampoco encontré ningún libro, digamos, realmente que me aportara documentos suficientes para hacer la investigación. No había absolutamente nada. Ni libros blancos de la venta de cada uno de los bancos, ni el resto de los documentos que debían acompañarlos. Entonces, ante esta ausencia de elementos, me dirigí a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para pedirles que me entregaran los libros blancos, las licitaciones, las posturas, las reglas, aunque estas no eran tan difíciles porque algunas estaban publicadas en el Diario Oficial, y una serie de documentos valiosos. Hacienda me niega la entrega de estos documentos y entonces Hacienda me alega que han pasado 18 años desde su expedición y interpongo un recurso de revisión ante la negativa de Hacienda en el Pleno del IFAI. El Pleno del IFAI me da una resolución positiva, me dice que sí, que Hacienda debe entregarme los documentos, y me entero por Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, en su programa de radio, dice, rescata la nota de un periódico que lo publica a 8 columnas y dice: alguien está buscando los documentos de la privatización bancaria. Bueno, ese alguien era yo. Afortunadamente no señalan en ese momento mi nombre, es decir, la nota se filtró a la prensa, pero respetaron la privacidad en este caso. El IFAI le da 10 días a Hacienda para que me entregue los documentos. Al no entregármelos, interpongo recurso de amparo, ¿sí?, en un juzgado de distrito por violación al derecho a la información. Probablemente Hacienda ya los estaba buscando, pero yo no podía arriesgarme a que no me los entregara porque la ley de transparencia no tenía dientes. ¿Sí? No era una ley que obligara realmente a la autoridad a entregarme los documentos y no tenía una sanción. Sí, estamos hablando, perdón que lo interrumpa, año 2009, ¿no? Así es. Estamos hablando de la incipiente institución que era el IFAI y de que tampoco era muy común que los ciudadanos solicitaran información muy específica. Creo que aquí la fórmula fue que usted supo pedir y determinar qué pedir, porque si hubiese sido una petición muy ambigua, esa es la regla en el IFAI y en todas las instituciones: si la petición no es clara, concreta, no contestan o contestan lo que sea, ¿no? Así es, Guadalupe. Conseguí en el Diario Oficial de la Federación el decreto que creaba el Comité de Desincorporación Bancaria, y en este decreto se señalaban, inconstitucionalmente, dicho sea de paso, pero se señalaban las facultades del Comité de Desincorporación Bancaria. Esto me permitió, a través de las facultades de este comité, que estaban especificadas en este acuerdo presidencial, esto me permitió identificar qué solicitarle a la Secretaría de Hacienda, ¿sí?, específicamente, y se lo pedí por cada uno de los 18 bancos. Entonces tenía que ser mucha información. Fue un documento legal el que me permitió identificar lo que yo necesitaba como investigador. Una vez que interpongo el recurso de amparo, Hacienda me busca en mi domicilio y me dice: oye, ya los estoy buscando, espérate. Pasan finalmente 7 meses y Hacienda me cita en sus oficinas centrales aquí en el centro histórico de la ciudad y me entrega casi 12,000 documentos.
Eran 3 cajas, me prestaron un diablito, entonces me llevé el diablito, bueno, alguien de Hacienda, muy amablemente, después de 9 meses de espera, alguien con el diablito me acompañó al estacionamiento y me llevé el archivo. ¿Qué hice con el archivo? Lo revisé, identifiqué que había muchos documentos que yo había solicitado, que había información valiosa, lo escaneé, lo primero que hice es escanearlo y guardar 3 copias de seguridad en diferentes puntos por si el archivo se perdía o cualquier eventualidad que pudiese tener ese archivo. Guardé 3 copias de seguridad y comencé a trabajar con una copia en papel porque era necesario. Este archivo, Guadalupe, es muy importante, no solamente porque me permitió construir un segmento de este libro de la privatización bancaria, sino porque además... Perdón, saqué el disco porque sí, yo sí doblo los libros y los maltrato mucho. Sí, el disco va aquí. Porque este archivo constituye un documento histórico invaluable. O sea, en el archivo vamos a encontrar las posturas económicas de las empresas que participaron en la licitación. Vamos a encontrar los contratos de compraventa que celebraron con el gobierno. Vamos a encontrar incluso los recibos de pago, ¿no? que hicieron los bancos. Este archivo me permitió también identificar los nombres de los principales postores. Por primera vez en la historia, y bueno, este es solamente un dato de los muchos que tiene el libro, por primera vez en la historia aparecen, aquí lo presento como un anexo, aparecen los nombres de los participantes en cada una de las subastas bancarias. ¿Sí? Este es un hecho inédito. Antes, en la historia financiera mexicana, López Portillo nos dijo que había identificado a los sacadólares y nunca nos dijo quiénes eran. No obstante que nacionalizó la banca y se peleó tremendamente con ellos, López Portillo no nos dijo quiénes eran los sacadólares. Y en el caso de Fobaproa tampoco tuvimos una lista, salvo las filtraciones que se dieron a finales de los 90 que recuperó un partido político. Esta lista de empresarios que solamente participaron en las subastas, los que ganaron en su mayoría pasaron a ser miembros del Consejo de Administración, pues nos da una posibilidad de reconstruir la historia corporativa y bancaria del país desde sus principales actores. También este libro nos habla de cómo es la historia política reciente en México. Me refiero a que en los primeros apartados del libro nos describe cómo a partir precisamente de esta decisión presidencial de López Portillo inicia todo el tejimaneje precisamente de qué hacer, cómo sacarle jugo a la banca en México y cómo desde la Secretaría de Programación y Presupuesto un futuro presidente ya estaba vislumbrando cuáles eran las líneas a seguir cuando obviamente ya es elegido presidente. Hay un apartado aquí que también se hace alusión a otro libro de Marta Anaya sobre el cabildeo y la reunión que hubo con el Partido Acción Nacional. Es decir, esto nos está hablando de cómo se va configurando precisamente lo que decía yo, la historia política reciente de México y cómo estos acuerdos que solamente los veíamos nosotros con los analistas como Granados Chapa o como la propia Marta, pues solamente así podíamos enterarnos de lo que pasaba atrás. Y creo que esto también es de utilidad para saber cómo se tomaron las decisiones de forma errónea y cómo estas fueron respaldadas por una serie de modificaciones y creaciones legislativas que, bueno, se supone pusieron el andamiaje, ¿no?, para que se diera esto. Sí, Guadalupe, el libro bien puede verse como una historia política del país y el banco o los bancos privatizados como el eje a través del cual confluyen los políticos y los empresarios que también son parte de la vida política de este país. En ese sentido, sí es un texto interdisciplinario, o sea, no obstante que habla de los bancos y tengo una formación financiera que adquirí cuando trabajé en los bancos, no era suficiente explicar la privatización de la banca si no construía una narrativa de la política mexicana de finales de los 80s y principios de los 90s. Hay
abundante narrativa sobre la transición política, sobre la elección del 88 que estuvo ensombrecida por un gigantesco fraude electoral. Hay mucha literatura, o hay alguna, digamos, seguramente en los años que vienen se recuperará más, pero no teníamos esto analizado desde el punto de vista de los bancos. Entonces, los bancos me permiten reconstruir cómo actuaba el presidente de la República, cómo pactaba con ciertos partidos políticos para privatizar los bancos, cómo pactó con estos grupos políticos entregar la banca a cambio de obtener una aprobación en la Cámara de Diputados, que en ese entonces era el colegio electoral, no tenemos un tribunal electoral, para sancionar favorablemente la elección de Salinas. Y a partir de esto vamos siguiendo, ¿sí?, cómo el presidente, el partido que controlaba y el grupo de políticos que giraba alrededor de este núcleo central de economistas salinistas, ¿sí?, van ejecutando diferentes acciones, ¿sí?, acciones políticas para privatizar los bancos. En ese sentido, quiero decirte que no es solamente un libro interesante para los economistas, sino también es un libro que puede ser muy interesante para quienes están interesados en la política, en la transición a la democracia, ¿sí?, y en los pactos que permitieron infortunadamente una transición a la democracia viciada en el caso mexicano. O sea, no me queda la menor duda de que probablemente el pacto de la Moncloa en México haya pasado por la impunidad, ¿sí?, a los actores de la privatización y del rescate bancario. El pacto de la Moncloa mexicano es un pacto de impunidad en el origen, ¿sí?, donde los actores financieros comprometen al gobierno, ¿sí?, a cambio de la presidencia de la República. ¿Sí? Me parece que la transición no se puede comprender sin el análisis de estos hechos políticos que van a generar una transición a la democracia muy limitada, ¿sí?, o una democracia muy particular en el caso mexicano, con ciertos tintes todavía autoritarios, como estamos viendo en el presente, con un pacto de impunidad que tiene una serie de acuerdos con el sector empresarial. Y bueno, creo que este análisis era importante y no se había realizado antes. También, desde luego, es muy significativo, a mí me parece, el estudio de los documentos legales de la privatización. A eso iba. La parte de la inconstitucionalidad y de cómo se pervierte la facultad reglamentaria del presidente de la República. Guadalupe, este tema para mí fue muy interesante. Eso no fue difícil porque los documentos legales de la privatización bancaria yo los obtuve del Diario Oficial. También me los entregó Hacienda, pero eso no los necesitaba, ¿no? Para no dejarlo ir. Sí, esos también me los entregó, pero esos ya los tenía. Y mi primer análisis como una persona interesada, como un jurista interesado en el derecho constitucional, mi primer análisis me arrojaba una inconstitucionalidad del acuerdo por el cual se creaba el Comité de Desincorporación Bancaria. Básicamente, esta inconstitucionalidad giraba en dos puntos. Uno, que delegaba en el Comité de Desincorporación Bancaria facultades que el presidente no puede delegar. La facultad reglamentaria es una facultad indelegable, la posee solamente el presidente. Y evidentemente, cuando observamos las facultades del Comité de Desincorporación Bancaria, por la importancia, por la magnitud y el impacto de estas facultades, esas le pertenecían al presidente, no le podían pertenecer al Comité de Desincorporación Bancaria. Segundo punto, era necesaria la intervención del poder legislativo para desincorporar los bancos, y jamás se hizo. Jamás se tomó en cuenta el poder legislativo para emitir los correspondientes documentos jurídicos que permitieran la desincorporación de los bancos con sus activos, con todos sus activos. Esto no existió. Sencillamente tuvimos un acuerdo presidencial que sirvió de base para todas estas privatizaciones. Déjame decirte que para mí fue muy interesante encontrar en la prensa que no hubo debate. Sí. Esto me impactó demasiado porque nos habla de cómo era el presidencialismo de principios de los 90. Un presidencialismo que imponía reglas, a veces inconstitucionales, y el foro jurídico, infortunadamente, no tenía capacidad de respuesta. Revisé los periódicos
durante 5 años, una revisión hemerográfica bastante amplia, en particular de 2 de ellos, que eran los que seguían información financiera, que es el financiero primordialmente, que fue el más importante y tuvo una posición crítica ante el presidente Salinas, y el economista. Y no encontré ningún debate. Es más, me entrevisté con un exministro de la Corte, en esos años, para ver si había existido algún amparo, porque me parecía sorprendente que el foro jurídico de la época no lo hubiese señalado. Me confirmó este ministro que no hubo ningún amparo al respecto. Sí lo hubo con la nacionalización de la banca, pero no lo hubo en el caso de la privatización. Platiqué también con exbanqueros, me confirmaron que no existió ningún amparo. ¿Por qué? Porque el sector privado iba a ser beneficiado. ¿Sí? Y también otro detalle, porque al mismo tiempo estaba la negociación del Telecán y todos los focos estaban más en lo que era el Telecán que en la propia privatización de la banca. Y entonces como que crearon los escenarios para que se diera de forma así, suave, digerible. Sí, la política de comunicación del gobierno Salinas fue muy efectiva en este sentido. Primero dirigió la atención del tema económico al Tratado de Libre Comercio, como tú bien señalas. Después fue un sexenio muy conflictivo en términos de política electoral y política social. Si uno revisa la hemerografía de esos años, se encuentra realmente un conflicto con ciertos grupos sociales y encuentra una política electoral muy alterada. De hecho, es el sexenio de las famosas concertaciones. Todos estos temas servían, de luego eran temas importantes algunos de ellos, pero servían como una magnífica cortina de humo para privatizar los bancos. Y por si esto no fuera poco, cuando el Ejecutivo presentó el decreto para reformar la Constitución y permitir que el servicio público de banca y crédito ya no fuera servicio público, justo viene Juan Pablo II. Entonces vemos cómo la jerarquía eclesiástica participa, ¿sí? Construye un consenso alrededor del presidente Salinas para privatizar los bancos. Aproximadamente, por esto se puede encontrar en el libro con precisión, el Ejecutivo presenta la iniciativa el jueves y Juan Pablo II llega el sábado. Sí. ¿No? Y la prensa, la prensa está dominada por la visita de Juan Pablo II a México. La visita, en mi opinión, más grande que haya hecho Juan Pablo II al país. Eran millones de personas las que se reunieron para verlo, las que se reunieron en 8 ciudades. En estadios. Fue la visita en la cual se visitaron más ciudades. Juan Pablo II incluso visitó Chalco, que era como el emblema de solidaridad del presidente. Visita Chalco, ¿sí? Juan Pablo II, y Salinas dicen que el Papa dice que sí, que Chalco se apoya abiertamente la política social del presidente. Y esa semana de discusión de la iniciativa para modificar la Constitución en materia bancaria pasa desapercibida para los principales analistas y la sociedad en general. Esa iniciativa, que tiene un gran debate en la Cámara de Diputados, el diario de debates es de cientos de páginas, ¿sí? Terminó el debate el sábado siguiente y el domingo, al día siguiente, se fue Juan Pablo II de México. Entonces vemos cómo la presidencia de México en ese año tenía los incentivos, incluso para alinear actores extranjeros que favorecieran la privatización de los activos bancarios. Un debate que prácticamente pasó desapercibido, ¿sí? Y que es apoyado por la jerarquía eclesiástica. Ahora que habla de los actores extranjeros, se contrataron a empresas para realizar las evaluaciones y la viabilidad precisamente de que pudiera realizarse esta privatización, ¿no? Más que nada desincorporación, que es el término que utiliza. Y hasta hay contradicciones entre las propias compañías que contratan a la hora de emitir las opiniones, pero por ahí detectamos a 2, 3 empresas que después son cuestionadas, tipo 2008-2009, sobre las valoraciones que hacen de las crisis. Entonces,
yo creo que también sirve para eso, para que el lector vea cómo funcionan estas empresas que se contratan para ponerles palomita a las economías nacionales actualmente y que antes se contrataban para solapar, por alguna forma de decirlo, este tipo de acciones gubernamentales, ¿no? Sí, cómo no, es parte de la política económica de esa etapa de México. Vemos en el libro cómo las principales empresas valuadoras son abiertamente manipuladas por el gobierno. Es tan evidente que entre eso sí lo rescaté de los documentos que me entregó Hacienda, encuentro que cada una de las empresas a veces daba 5 probables valuaciones, ¿sí? Que pasaban de un rango relativamente conservador a un rango muy optimista. Y esto le permitía al gobierno escoger, ¿sí?, la evaluación más apropiada. Hay también testimonios, y esto lo recoge el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, donde algunos de los evaluadores señalan que efectivamente el gobierno tuvo una intervención de alguna manera, o estaba muy cerca de ellos. No se celebraron licitaciones públicas para contratar a estos evaluadores, fueron asignaciones directas, ¿sí? Fueron asignaciones millonarias, y estas empresas con un amplio prestigio internacional fueron manipuladas por el gobierno mexicano. ¿Cuál era la intención del gobierno mexicano? Vender muy caro los bancos. Y esto fue un gran error. Un banco no se puede vender muy caro, porque los bancos no valen por los créditos que prestan. Los bancos valen por su capital social, que es muy diferente. Entonces, normalmente los rangos de compra de un banco a nivel internacional fluctúan entre 1.3 y 1.5 su valor en libros, su valor en capital social. Y el gobierno mexicano los vendió en promedio en 3.5. Hubo bancos que se vendieron en 5 veces su capital social. Esto es inconcebible. Fue un gran error. Fue un gran error porque generó un círculo vicioso, digamos, perfecto, si así se puede decir, porque los banqueros, a sabiendas de que los bancos se les vendían caros, aceptan las condiciones a cambio de que el gobierno desregule el sector. Desreguló el gobierno mexicano, lo vemos justamente en la venta del séptimo banco, cómo el gobierno de Salinas desregula el sector, y esto le permite a los banqueros no tener reservas. Al no tener reservas, pues el dinero giraba, ¿no?, se otorgaba libremente, y se otorgó también a muchas de las empresas de ellos o de sus principales asociados o familiares. Fue una feria de créditos que endeudó a los bancos. Esto sí fue provocado durante el sexenio de 88-94 de Salinas, y los bancos, al estar endeudados, pues su camino era directo al fracaso, a la quiebra bancaria, ¿sí? Fue un error muy grande vender los bancos en tan elevado precio. Y aquí hay una complicidad. Eso lo impuso el gobierno y el sector privado lo aceptó. Y después vendría la fiesta de créditos, porque al desregular el sector, pues se ve recuperando su inversión y algunas veces más, para ellos y sus principales socios o familiares, ¿no? Aquí en el siguiente apartado, bueno, yo no me acuerdo si voy en el orden, ¿verdad? Analiza los casos en particular de Banamex, de Bancomer y bueno, en un capítulo posterior de los demás. Pero aquí lo escandaloso es precisamente estos dos casos, ¿no? Cómo se daba la privatización de Banamex y Bancomer. Y aquí lo importante es que analiza todos los factores externos e internos, cómo fue el trato, el convenio entre los propios asociados. Pero yo no dejaba de pensar, estoy hablando nada más de estos dos bancos, pero yo no dejaba de pensar en Cabal Peniche, en cómo Cabal Peniche se pudo involucrar en toda esta oferta, y que finalmente el gran escándalo fue que fue para la cárcel, y todo el mundo estaba volteando a ver a Banamex y a Bancomer, porque era, digamos, los casos más sonados, ¿no? Esto también aunado a que surge como un medio importante el Diario El Norte, y el Diario El Norte tiene gran valía en cuanto a cómo se difundió la información de estos asuntos. Sí, los casos de Banamex y Bancomer son paradigmáticos porque ellos
controlaban el 50% de los activos bancarios y el 50% de la cartera. En Bancomer vamos viendo no solamente la posición financiera del banco, que era una posición financiera buena, relativamente buena en el momento de su venta, sino también vamos viendo cómo el gobierno preselecciona al grupo de Roberto Hernández y Alfredo Harp. Es claro, si uno sigue la hemerografía y los hechos políticos de esos días, cómo sí el gobierno Salinas había preseleccionado a este grupo. En el caso de Bancomer hay un gran escándalo además. La venta de Bancomer está presidida de dos grandes problemas. Primero, la exclusión de Espinosa Iglesias, que quería regresar a Bancomer. Él había sido el accionista mayoritario de Bancomer antes de la privatización y es vetado, ¿no? Y esto genera condiciones de inequidad en la competencia. Y después, como tú bien señalas, en la subasta de Bancomer hay un empate. ¿Sí? Este empate lo perciben señales del empate algunos periodistas. El diario El Norte incluso señala que es el grupo B y no el A el que gana, y al día siguiente tiene que salir el gobierno y decir no, el que gana es el grupo A. Pero este problema de comunicación, esta confusión, se debe a que empataron. Y en el libro demuestro de qué manera se da el empate. ¿Sí? Efectivamente, en el libro recuperé las posturas económicas. Una de ellas escrita incluso a mano, y muestran, si uno examina la oferta global, cómo hubo un empate entre estas dos. Y el gobierno no ejecutó el procedimiento de desempate que estaba obligado. No lo hizo porque quería beneficiar al ganador, al que finalmente fue ganador, que fue BAMSA. Y para acabar, BAMSA obtiene un crédito multimillonario para comprar el banco. Es decir, el banco nace para BAMSA tremendamente apalancado. Toda esta serie de problemas, de falta de transparencia, de preasignación de grupos, de manipulación de evaluadores, iba a tener una consecuencia. Hacia 94, cuando está terminando el sexenio Salinas, se va a tratar de encontrar un chivo expiatorio. Había muchos responsables de la crisis bancaria, pero por una investigación que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos, se detecta uno de los casos más escandalosos, que sí fue efectivamente Cabal Peniche. Se detecta el caso de Cabal Peniche. Cabal Peniche se fuga. No obstante que estaba siendo observado por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, se fuga del país. Atraviesa 5 países. ¿Cómo le hizo? Hay que preguntarle a las autoridades de esos 5 países. Lo encuentran viviendo con otro nombre. ¿Sí? Primero lo encuentran en Italia, después lo encuentran en Australia, viviendo muy desahogadamente, con otro nombre, lo encuentran, lo detienen. La PGR inicia una serie de procedimientos en contra de él, procedimientos todos los cuales terminaron aproximadamente en el 2012 exonerando a Cabal Peniche. No obstante que hubo un escándalo, como en cada crisis financiera normalmente se escoge a un personaje para que carguen con los problemas de todo el sistema. Exacto. Es lo que se hace casi siempre. Le hace lo de Oceánica, Citigroup, Banamex. Stanford, ¿no? En la crisis anterior, siempre se escoge a uno para que cargue con las culpas de todos. Este caso fue el de Cabal Peniche. No quiero decir que Cabal Peniche no tuviera un manejo descontrolado y desasiado del banco, sí lo tuvo, pero no fue el único. Y además, para colmo, Cabal Peniche salió limpio después de aproximadamente 19 años de todos los casos. Y perdón, hace rato hice alusión a Banamex, Citigroup, Oceánica, Oceanografía, perdón, Oceánica, estoy pensando en otra cosa, Oceanografía. ¿Cómo precisamente los bancos se están prestando y se prestan siempre para seguir la línea del presidente en turno? ¿Y cuál es la lección? Bueno, una de las tantas lecciones que pueden encontrar quienes se acerquen a su texto cuando confronten la actualidad, la coyuntura nacional con lo que sucedió en su momento con la privatización bancaria. Es una lección de
pueden entender cómo operaba el sistema político, cómo los empresarios se van formando, cómo estos actores monopólicos del mercado mexicano nacen en este periodo. Es una historia además del empresariado muy interesante. Y también podemos obtener una serie de reflexiones y lecciones sobre las próximas privatizaciones. No me queda la menor duda de que antes de la reforma energética, la privatización de los bancos fue la más grande y la más importante de las privatizaciones que hubiera ejecutado cualquier gobierno mexicano en la historia. Pero con la reforma energética, la gran reforma será la del petróleo y la de la energía. Me parece que en este momento no tenemos órganos reguladores con la suficiente experiencia y con los suficientes mecanismos para controlar estas nuevas privatizaciones. Si no corregimos esto a tiempo, si volvemos a vender los bancos, los bancos ya se vendieron, si vendemos ahora el sector energético de una manera tan precipitada como se hizo con los bancos, no podemos augurar un éxito en la privatización. No me opongo a la privatización en sí. Me parece que la participación del sector privado en el sector de los hidrocarburos es necesaria, pero siempre y cuando México tenga garantizado un sistema de rendición de cuentas, un sistema de transparencia que evite la corrupción y tenga órganos reguladores probados, con experiencia y con reglas suficientes para controlar a estos agentes económicos que por la cantidad de recursos que manejan son enormemente poderosos. Antes de una privatización, esto se tiene que prever y me parece que hasta el momento no se ha previsto. Y si esto no se hace en el corto plazo, porque no podemos esperarnos mucho tiempo, la ronda 1 está apenas en unos meses, en 3 o 4 meses comienza la primera gran licitación de la ronda 1. Si este entramado anticorrupción no se construye, si este entramado regulatorio no se fortalece, no podríamos por qué tener buenos augurios de la próxima privatización. Y fíjense, curiosamente la discusión de la reforma energética se dio en el Mundial cuando se programaron precisamente las sesiones en los días que curiosamente jugaba México y que por otras circunstancias, ¿verdad?, no avanzaron, pero estaba todo perfectamente planeado conforme al Mundial de Fútbol. Y otro detalle, a Luis Telles, que en algún momento fue secretario de Energía, por una designación fue a parar a la Comisión Nacional Bancaria, estuvo en la Comisión Nacional Bancaria 2-3 años, y ahora es asignado a una de las comisiones reguladoras precisamente de lo que ahora denominan reforma energética, para que vean que no está divorciada una cosa de otra. Sí, infortunadamente se están repitiendo algunos de los vicios. Evidentemente en el caso de Luis Telles hay un conflicto de intereses. Él tiene una participación reciente en una empresa dedicada a los energéticos y esto genera un conflicto de intereses y esto nos muestra cómo las reglas no están debidamente creadas y constituidas, porque nadie involucrado de manera importante en el sector de los energéticos debería pertenecer a una de las comisiones reguladoras de los hidrocarburos o de los energéticos en México. Sí, debe haber un lapso de 3 a 5 años, cuando menos, de separación de estas empresas para que ellos pudieran legítimamente participar en estos órganos regulatorios. Y algo más, Guadalupe, que me preocupa. Y me preocupa por las terribles aristas que tiene. El clima de inseguridad en México y de permanente violación a los derechos humanos, infortunadamente, con todo el dolor que representa para nosotros, es una cortina de humo nuevamente para las próximas privatizaciones. Tal parece que a veces la información se maneja de esta forma para que el tema de la reforma energética sea escasamente difundido, escasamente comentado, incluso por los analistas económicos. Bueno, el libro da para mucho, pero también la intención es que lo compren, ¿verdad? Y que lo analicen con detalle. Algún correo electrónico, Twitter, etcétera, para que quienes tengan dudas puedan hacerlo de forma personal. Sí, cómo no. Mi Twitter es @Faifox, lo deletreo, @FAIPFOX.
Y ahí estoy dando seguimiento a las noticias periodísticas recientes sobre la privatización de diversos sectores. Desde luego el energético, el de salud y el del agua, que son las privatizaciones que están en puerta. Ok. Pues los invitamos a que adquieran el libro La privatización bancaria en México, editado por la editorial Siglo XXI, el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, les agradecemos y también al doctor de nueva cuenta el espacio, la disponibilidad. Creo que estuvo mejor esta visita. Muchas gracias, sigan en Grado Cero. Estamos en Spreaker, en Podomatic y en iTunes. Gracias. Gracias a ti, Guadalupe.